Hola a todos, soy Víctor Gómez Mayordomo, profesor de Neurología de AMIR, y vamos a intentar hacer un vídeo para comentar nuestras impresiones y las opiniones que tenemos de las preguntas que han salido este año en el MIR 2021. Lo primero, daros la enhorabuena de parte de todos los profesores de la academia y en especial de los profesores de Neuro, daros la enhorabuena por haber finalizado vuestra preparación MIR y vuestro examen MIR, porque este ha sido un año de una preparación muy dura. Ya lo ha sido para los profesores tener que dar clase online a distancia sin el calor humano de los alumnos, pues no me imagino cómo ha tenido que ser presentarse a este examen MIR o prepararse a este examen MIR en esta situación. Así que enhorabuena y deberéis de sentiros orgullosos independientemente del resultado ya solo por llegar hasta aquí. Vamos a comentar un poco la neurología. ¿Cómo ha sido la neurología este año? Pues han caído un total de 14 preguntas directas de neurología en el MIR, lo cual pues es una tendencia que se mantiene año tras año, del orden de 13 a 15 preguntas, suele ser el número de preguntas que suelen caer en el MIR, es una asignatura, una especialidad médica de las más preguntadas. Y este año ha llamado la atención de que también ha habido muchos otros conceptos neurológicos en otras asignaturas que se solapan con la neurología. Pues han preguntado dos meningitis, han preguntado una distonía laríngea, han preguntado el concepto de que los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina no se deben dar en deterioro cognitivo, han preguntado una miopatía necrotizante, etc., ¿no? Entonces, ha habido gran representación de conceptos neurológicos en ese examen MIR, lo cual pues nos pone muy contentos, ¿no? En ese sentido. Pero centrándonos en nuestras 14 preguntas, ¿cómo ha sido la distribución de temas este año? Pues más o menos, como veis, realmente los temas clásicos se siguen preguntando igual. Lo que ha llamado un poco más la atención es la distribución de la importancia de las preguntas con respecto a los temas. Este año claramente ha habido un protagonista que ha sido el tema de demencias, además con preguntas o con enfermedades no tan preguntadas como es la demencia frontotemporal. Sin embargo, pues sí que ha seguido habiendo preguntas clásicas de neurocirugía, epilepsia, trastornos del movimiento y cefaleas, ¿no? Llama la atención que el tema de ictus, de patología cerebrovascular, ha quedado un poquito en segundo plano con solo una pregunta, que suele ser un tema bastante importante, aunque la pregunta pues ha sido novedosa de actualidad. ¿Qué preguntas ha habido? Pues vamos a comentar dos preguntas que nos han gustado mucho, ya que llevábamos tiempo los profesores diciendo que iban a caer y los alumnos han hecho estas preguntas en el último simulacro antes del MIR y efectivamente pues han caído este año, ¿no? La primera es una pregunta pues que podía ser esperable, de cómo aplicar las pruebas de imagen multimodal en el código ictus, en el ictus del despertar, en la cual la prueba de elección es el TAC perfusión para ver territorio en penumbra y poder valorar si el paciente es candidato a un tratamiento reperfusor. Pregunta esperada y de un tema de patología cerebrovascular de actualidad. La otra pregunta que nos ha gustado mucho que cayera, que ya llevábamos 3 años diciendo va a caer, va a caer, va a caer y este año ha caído, pues es el tema de las encefalitis autoinmunes, sobre todo por anticuerpos anti-NMDAR, ¿no? Que son entidades que se han descrito pues en la última década y con mucha representación de investigadores españoles, o sea que sabíamos que esta pregunta tarde o temprano iba a caer en el MIR y este año ha caído. Quizá una pregunta más en forma teórica, no la esperábamos en forma de caso clínico, pero una pregunta asequible en la que la incorrecta, pues es esa negación categórica, el de que no afecta a niños menos de un año, es falso, ya que sí que se ha visto casos de encefalitis en neonatos por paso de anticuerpos de la madre al neonato. Luego preguntas clásicas, esperables y asequibles para los alumnos que han estudiado, como calcular una escala de coma de Glasgow, que también es una pregunta muy bonita y que pues probablemente el Ministerio quiere seguir lanzando el mensaje de que la escala de coma de Glasgow la debe de conocer todo médico general y de cómo calcularla. Pregunta archiconocida del MIR, como es manejo diagnóstico y terapéutico de la lumbalgia. ¿Qué hay que hacer con una lumbalgia sin datos de alarma? Pues no hay que hacer ninguna prueba complementaria hasta por lo menos 4 semanas, ya que son patologías osteomusculares benignas que con tratamientos sintomáticos se suelen resolver. Vuelve a ser una pregunta ya preguntada en el 2019, repetida el concepto este año, o sea que es una pregunta muy clásica del MIR. Preguntas de epilepsia como ¿qué datos no me orientan a que sea una convulsión febril simple o típica, que es la recurrencia en las primeras 24 horas, que repita dicha crisis? Y otra pregunta de epilepsia también muy bonita, de semiología de las crisis epilépticas y de su clasificación semiológica, como tenemos esta mujer de 55 años que tiene un episodio de alteración del lenguaje con clonías de extremidades derechas que se pasan en 2 minutos y la paciente se entera de todo, ¿no? Pues es una crisis
focal simple hemisférica izquierda. Y nos llama la atención que siguen utilizando la nomenclatura antigua de simple y compleja en vez de pues, con la nueva terminología de la ILAE, ¿no? Preguntas de trastornos del movimiento también bastante clásicas, pues como qué datos de alarma no nos hacen pensar una enfermedad de Parkinson idiopática, como las caídas precoces en los 2 primeros años de evolución de la enfermedad. Otra pregunta un poco más epidemiológica de factores de riesgo sobre el síndrome de piernas inquietas, quizá aunque entraña un pelín más de dificultad. Aquí vemos pues, que vuelven a preguntar el concepto de la relación con la deficiencia de hierro, que está muy de moda y que sabemos que nuestros pacientes con síndrome de piernas inquietas hay que suplementarles con hierro si tienen ferropenia. La respuesta correcta en este caso, o la respuesta incorrecta, es que es una patología más frecuente en mujeres, ya que la ferropenia también es más frecuente pues, en mujeres. Pregunta de cefaleas de todos los años, que suele caer religiosamente una pregunta. Este año ha sido sobre la neuralgia del trigémino, cuadro clínico clásico descrito en el enunciado, y nos preguntaban pues, más por el tratamiento. Las 3 primeras opciones pues, eran claramente falsas si conocemos la enfermedad, y pues la respuesta correcta es que sí que existe la radiocirugía como una posibilidad terapéutica. Puede tratarse con radiocirugía, además es una pregunta, es una respuesta abierta, que era la opción correcta en ese sentido. Y llegamos a las preguntas de deterioro cognitivo, que quizás han sido las que más controversia han creado este año, pues por ser pues, un poco quizá más difíciles o atípicas, y destaca pues, la gran presencia de esta entidad, de la demencia frontotemporal, que es una enfermedad que clásicamente no se ha preguntado tanto en el MIR, y este año pues, probablemente la Comisión del Ministerio ha querido realzar la presencia de esta enfermedad no tan conocida por el médico general, pues para lanzar un mensaje de su concienciación, ¿no? Probablemente. ¿Cuál no es un rasgo típico de demencia frontotemporal? Pues esta pregunta, aunque quizá un poco difícil, la respuesta correcta es que no suele ser un rasgo principal, que es una demencia rápidamente progresiva, y esta la debatimos los profesores, ya que quizá es algo más rápida en evolución que la enfermedad de Alzheimer, pero lo que se refiere a esta pregunta es que no suele ser como rasgo principal una demencia rápidamente progresiva, sino que tiene una progresión de 6 a 10 años, ¿no? El resto de opciones sí que son rasgos típicos de la demencia frontotemporal. La pregunta, en nuestra opinión, más difícil del MIR es esta enfermedad, que no es tan conocida, es una enfermedad rara, probablemente desconocida para el médico general, que es esta paciente de 64 años que tiene una alteración del lenguaje progresiva, en la que destaca sobre todo una anomia, incapaz de nominar, y un trastorno grave de la repetición. Esto es una afasia primaria progresiva variante logopénica, ¿vale? Que se distingue de la variante no fluente, pues porque la variante no fluente es un lenguaje, como su nombre indica, no fluente. Esta es una variante que sí es fluente y es un subtipo de la enfermedad de Alzheimer. Pregunta muy difícil de una enfermedad rara, preguntada este año en el MIR. Y quizá la pregunta más controvertida pues es esta pregunta también de demencias, en la que nos comentan un caso clínico que es típico de demencia frontotemporal, de su variante conductual, con un síndrome prefrontal mórico desinhibido, progresivo en 2 años, y que es claramente una demencia frontotemporal. Pero la pregunta nos refería a cuál es el diagnóstico menos probable. La respuesta final del Ministerio ha sido la enfermedad de Alzheimer. Pues realmente esta pregunta es bastante compleja, ya que cualquiera de las otras 3 opciones pues no son del todo probables en este sentido, pues ya que a la esquizofrenia le faltan datos de ruptura biográfica, psicóticos, delirio. El episodio maníaco podría parecerse semiológicamente, aunque suele ser de instauración más aguda, se instaura en días y dura meses. Es raro que dure más de 1 año y excepcional que dure más de 2 años, como en este caso, y no sigue esa patocronia progresiva. Y bueno, pues la enfermedad de Alzheimer es verdad que suele tener un trastorno predominante de memoria, pero hay variantes raras de Alzheimer, que son las formas frontales del Alzheimer, en las cuales predomina al principio un trastorno frontal disejecutivo con el que cabría hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, creemos que esta pregunta, pues, aunque quizá quieran mandar el mensaje de que la demencia frontotemporal hay que hacer el diagnóstico diferencial con patología psiquiátrica, creemos que, pues, del todo hay evidencia para intentar, pues, rebatirla o impugnarla, ya que todas las opciones son igual de poco
o igual de probables en ese sentido, ¿no? Entonces, una pregunta pues, que nos generó dudas a los profesores de neuro y entendemos que haya generado dudas a los alumnos. Bueno, pues más o menos esto eran las preguntas que queríamos comentar. La neurología, una vez más, pues ha sido una asignatura importante, con preguntas clínicas aplicables, con un porcentaje pequeño de preguntas que nos han sorprendido sobre entidades quizá no tan frecuentemente preguntadas e infrecuentes en la práctica clínica habitual, pero aún así pues, ha habido una gran representación de preguntas que han sido asequibles, clásicas y típicas del MIR, incluso las preguntas novedosas, pues algunas de ellas han sido esperables y las hemos comentado en la academia y los alumnos los han hecho en los últimos simulacros. Así que ha sido una asignatura rentable y que ha sido una aliada más en este examen MIR. Nada más, simplemente desearos mucha suerte para estos meses, que disfrutéis mucho ya de este periodo post-MIR que desde luego os lo merecéis, y mucho ánimo y mucha suerte para lo que viene. Nos vemos por los hospitales.